Tienen que tener confianza, pero tiene que ser que el liderazgo va a ser institucional, que no va a ser que vamos a ganar no sé cuánto dinero y ya eso no va a ser. Eso no lo vamos a ganar. Si mañana nos preguntan, pues supongo que iremos a que se va a poner a poner la secretaria y se puede decir ya. Eso no lo tengo, pero también o sea, que yo no prudentes y responsables que se nos quede para ellos a pasar los listos. Ya sé. Y si llega el examen y dice alguien o pasa algo que sea raro, yo no lo sé. Voy a ser responsable por es que marca la agenda conmigo. Si ya ser capaces de levantar el teléfono para avisarnos. Espero que se me pase porque si no lo voy a disfrutar. Claro, estás con miedo, sí. A todos nos está afectando de una manera o de otra. Es que la política me da la vida, pero luego me ayudó. Que hoy hagamos esta presentación aquí no es casualidad. Afaraba, Afagi y Afa Bizkaia han sido y siguen siendo piezas fundamentales en el proyecto que venimos hoy a presentar. Proiektu piloto bat da, Euskadiko telelaguntza aurreratuko zerbitzua medaiatxo gorria narriadura kognitiboa, dementziak edo Alzheimerra duten pertsonei eta haien senidei egokitzeko. Proiektu aitzindari eta berritzailea pertsona horien bizi kalitatea hobetuko duena. Se trata, como os decía, de un proyecto piloto para adaptar el servicio de teleasistencia avanzada de Euskadi, el de la medallita roja, a las personas con deterioro cognitivo, demencias o Alzheimer y a sus familiares. Un proyecto pionero e innovador que repercutirá en una mejora de la calidad de vida de estas personas. Quisiera citar también a Marian Díaz y Silvia Rodríguez de Afa Bizkaia, a Marisa Ortigosa y Naroa Díaz de Afagi y a Lara Huertas y a Paula Casas de Afaraba. Ellas han formado una mesa de expertas que ha asesorado a Betión en este camino. Después nos contarán, y acompañados también de Íñigo Mijangos, de Betión, los detalles técnicos de esta experiencia. Como especialistas nos han aportado su conocimiento y experiencia. También formación a nuestras y nuestros profesionales. Sus contribuciones han sido y son clave para determinar qué necesidades tienen las personas que sufren esta enfermedad y las personas que las cuidan. Y serán clave también para evaluar el impacto de las medidas que queremos impulsar. También quiero agradecer su colaboración al doctor Iñaki Artaza, presidente de la Fundación Envejecimiento y Salud de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que ha arrimado el hombro también en su calidad de experto, así como también a la empresa HNA. Hoy, como les decía, les vamos a presentar la segunda fase de este proyecto piloto que pretende aumentar los apoyos a las personas con demencia y o Alzheimer, así como a sus familiares, cuidadores y cuidadoras.
Un proyecto que está sirviendo ya para adaptar nuestro servicio público de teleasistencia avanzada a Betion, para hacerlo más avanzado aún si cabe. Apostamos por la innovación y la digitalización. La tecnología nos puede ayudar como herramienta de transformación social, también en el ámbito de los cuidados. Vamos a dar pasos para que estas personas con dificultades cognitivas encuentren cada vez más recursos útiles en nuestro servicio de la medallita roja. En Euskadi se estima que hay alrededor de 60.000 personas que sufren demencia y o Alzheimer, según los datos de la Fundación Cita Alzheimer. Contando a sus familiares y cuidadores más directos, unas 240.000 personas conviven con estas situaciones. Gure helburua da medallatxo gorri pertsona horiei guztiei hurbiltzeko gai izatea, hain bizi kalitatea hobetzeko. Ekimen honen bidez, Betionek dementziak eta edo Alzheimerra duten pertsonekin elkarrera eragiteko modua egokitu du eta orain, gailu teknologikoak haien beharretara egokitu nahi ditugu. Izan ere, telelaguntza aurreratu baten aldeko apostua egiten dugu pertsona bakoitzaren premietan oso oinarrituta. Nuestro objetivo es ser capaces de acercar la medallita roja a todas estas personas para mejorar su calidad de vida. Mediante esta iniciativa, Betion ha adaptado la forma de interactuar con las personas con demencias y con Alzheimer, y ahora queremos adaptar los dispositivos tecnológicos a sus necesidades. Porque apostamos por una teleasistencia avanzada, muy centrada en las necesidades de las personas. Apostamos por un servicio útil, que está muy bien valorado por las propias personas usuarias y por sus familiares, y que siempre avanza en la búsqueda de nuevas soluciones para dar más confianza, seguridad y compañía. Un servicio que llega hoy ya a más de 58.000 personas en Euskadi. Pero somos ambiciosos y creemos en su utilidad. Por eso, nos hemos marcado como reto llegar a todas las personas mayores de 80 años que vivan solas en Euskadi, porque merece la pena. Nos sentimos muy orgullosos de la calidad y calidez del servicio de nuestra medallita roja. Betion, Betior. Queremos animar a más personas mayores a que se apunten a este servicio para encontrar más tranquilidad y más seguridad para ellas y para sus familias, para seguir viviendo más tiempo y con más bienestar en sus propios hogares. Y hoy damos un paso más en esa línea, desde la colaboración con la iniciativa social y privada, para seguir mejorando nuestro servicio. Más de 150 personas que han recibido formación, primero para poder identificar situaciones de demencia y después también para poder ofrecer un servicio más personalizado, pues por ejemplo eliminando locuciones del terminal para poder disminuir la posible aparición de delirios por la aparición de una voz desconocida, etcétera, etcétera. También hemos hecho procesos de familiarización con estas personas a través de señalética en el hogar o simulacros de llamadas. También hemos modificado incluso las visitas que se hacen en los domicilios. En estas visitas siempre se hacen acompañadas de una persona familiar de la persona enferma. Además, en las visitas se ha adaptado lo que llamamos historia de vida, que es una especie de ficha personal que incluye intereses, hobbies, etcétera, y aficiones de la persona, que pueden ayudar en un contacto telefónico a minorar una posible situación de agitación o desasosiego. Esa ficha personal es muy importante también, esa historia de vida. Las 17 familias que han participado en este proyecto, junto con las AFAS, han dado una valoración muy positiva de esta primera fase. Ahora, como comentaba la Sailburu Beatriz, llega el momento de dar paso a la segunda fase. El segundo paso sería aplicar dispositivos tecnológicos que ayuden a mejorar las necesidades de este colectivo. La tecnología puede ser también una amiga y ese es el objeto de esta segunda fase. En estos casos, lo que hacemos es aplicar una serie de dispositivos para situaciones como deterioro cognitivo, como la desorientación, deambulación o riesgos de caídas. Son características muy comunes a todas estas personas. La particularidad en este caso es que todos esos dispositivos están conectados al centro de atención de Betion, que funciona 24 horas los 365 días del año. Y se reciben todas las alertas. Para los 3 frentes que hemos comentado, desorientación, deambulación o riesgos de caída, habría una serie de dispositivos específicos. Para la desorientación, lo que hemos buscado, de acuerdo con las AFAS y las personas usuarias, es
un pequeño geolocalizador que puede incorporarse a objetos de la vida cotidiana, de manera que no sea un objeto extraño para ella. Nos han definido también cómo deberían ser un poco las funciones de ese geolocalizador, en cuanto a tamaño, portabilidad, etcétera, etcétera. Para hacer frente a una posible deambulación o abundeo, que suele ser resultado de la inquietud motora de estas personas y que necesitan caminar para disminuir su inquietud, hay también una serie de dispositivos que van a ayudarles a la hora de esa actitud motora. También tenemos la posibilidad de incorporar dispositivos que puedan detectar si una persona sale del domicilio a deshoras, en las horas no tenemos programado una salida del domicilio, nos entraría una alerta también. Y por último, para la detección de caídas, tenemos también detectores de caídas en el servicio que nos avisarían en caso de que haya una persona que tenga una cierta caída. Son detectores que llevan incorporado un acelerómetro, un velocímetro, también un higrómetro para medir la altura, con una serie de parámetros, triangula y comprueba si esa persona se ha quedado. Nos entra la alarma y podemos llamar al domicilio para saber cómo está esa persona. Finalmente, lo que buscamos con estos dispositivos es ayudar al descanso de la persona cuidadora y evitar que la persona cuidadora tenga que estar en la alerta constante las 24 horas del día, los 365 días del año. Y sin más, doy paso, si parece muy bien, a Iñaki Artaza, médico especialista en geriatría, expresidente de Cesar Txaroa y director médico de IGURTCO Grupo IMQ. Bai, bueno, a ver, bi fase handire proiektu honetan, lehenengo fasien egin duguna izan da, inprobaitza dena naiz, lehenengo fasien egin duguna izan da, familien bitartez eta AFen bitartez egin laguntzagaz prestatu soluzio batzuk, soluzio horren bitartez oain adaptatu gure zerbitzua adaptu du, alde askotan adibidez, egin duguna izan da lokuzioak, ateratzen diren lokuzioak berez horiek anulatu duguz, inolako sorpresarik ez izateko etxien, ikasi gugu bai zalan identifikatu pertsona horiek, formakuntza izan dugu, 150 langile gaur egun beti honen eta langile horiek jaso daben formakuntza izan da lehen aldetik identifikatzeko pertsona horiek gaitza hori daukaten, eta bigarren aldetik bebai zerbitzua monalizateko. Eta bigarren fase horretan txartzatzen ari garena da teknologia. Teknologia batez ere zerbitzu motoko 3 atal nagusietan. Lehenengoa izan daiteke desorientazion, bigarrena izan daiteke beharri denbulatzeko beharri eta hirugarrena izan daiteke erorketak. Gai bakoitzean, bai desorientazion, bai denbulazion eta erorketetan, dekoguz dispositibo bereziak laguntzen digutela zerbitzu hobeago moten, alarmak heltzen dira gure zerbitzutara, batez ere gure zentro de atencionera, zentro hortan badekugu jendie lan egiten 24 orduz urteko egun guztietan, hor alarmak sartzen dira, talon badakigu zeo zer gertatzen diren ez. Eta besterik gabe, emango diot hitza Iñaki Artazari.